Hola amigos o enemigos de Historias Pulp. Aquí estoy otra vez. Y en esta ocasión, y para no variar, voy a leer uno de mis relatos. Un relato que escribí con la intención de participar en una convocatoria de unos colegas de México llamada Letras y Demonios. En ella han participado multitud de autores y bueno, he pensado que podríamos ir leyendo los relatos uno a uno. Empezaré con el mío y después consultaré con el principal responsable, Alfonso Padilla, si le parece buena idea que lea a los demás, porque a lo mejor no le gusta cómo los leo, o yo qué sé, no sé. En fin, vamos a empezar por el mío, con el que yo participé. El tema de la convocatoria era hacer relatos que tuvieran en común alguno de estos tres temas: el apocalipsis, los zombies o los alienígenas. Y bueno, esto es lo que yo hice. Se titula Sucedáneo de chocolate, por Elmer Rudenswick, o sea, yo. Y entonces le dije, de bastante mala hostia, la verdad, le dije, aquel tipo no paraba de hablar. No era mala persona, y para ser justos, me había salvado un par de veces, a riesgo de perder su propia vida. Vaya, el tipo sabía pelear. También sabía de supervivencia. Sabía cómo y hacia dónde moverse en el momento adecuado, tanto a la hora de pasar desapercibido como durante las refriegas. Incluso se había tomado la molestia de pasarse días enteros enseñándome cómo defenderme, con las manos desnudas y con el cuchillo, lo único parecido a un arma con lo que yo contaba. Todo lo hacía por mí, por si nos veíamos forzados a separarnos, decía, por si le mataban. Vaya, no era un tipo con pelos en la lengua, que pudiera decir. Todo lo decía tal cual lo pensaba, o como le gustaba decir, tal cual es. Siempre con la verdad por delante. Sí, era un tipo sincero y directo. Decía y hacía lo que quería mejor, le gustara o no a cualquiera, incluido yo, claro. Sus motivaciones eran siempre las más nobles. Vaya, el tipo era noble de cojones, sí. De hecho, ayer mismo estuvimos a punto de morir porque se empeñó en urdir un complicado plan de distracción para poder sacar a un hombre y su hija pequeña de un autobús escolar asediado por una multitud de muertos vivientes. Nos pasamos como 2 horas observando desde una azotea cercana el interior del autobús con los binoculares, escuchando los gritos de socorro que nos lanzaba el hombre desde la parte corrediza superior de uno de los ventanales laterales delanteros. No podía atraer más la atención de los muertos vivientes, así que no importaba. Pero nosotros sí, y por eso en ningún momento le contestamos. Solo mirábamos desde ahí arriba, desde la azotea. Y él, mi compañero, quiero decir, mascullando su plan, empeñado en salvar a aquellos inesperados supervivientes. Un par de horas antes, cuando había decidido subir a aquella azotea para analizar mejor la situación, a mí se me había ocurrido decirle que era una locura, que allí había al menos un par de cientos de muertos vivientes, y que aquel hombre y su hija no serían más que una carga. Su respuesta fue tan sincera y directa como siempre. Oye, tío, antes de decir cosas así, párate a pensar que lo mismo podría haberse dicho de ti cuando me busqué la vida para sacarte de aquel despacho en el que estabas atrapado. Párate a pensar que me recorrí yo solito, a oscuras, con la ayuda de una puta linterna, todas aquellas oficinas, limpiándolas de puñeteros zombies para ti, por el simple hecho de que me viste y me pediste ayuda desde aquella ventana de aquel 7º piso. Te saqué, ¿no? Y te he enseñado todo lo que sé, ¿no? Porque eso debemos hacer los que estamos vivos, ayudarnos unos a otros. Y me había clavado su fuerte dedo índice en el pecho, 2 veces, y justo sobre el corazón, para recalcar sus palabras, para que calaran más dolorosamente en mí. Y como dije antes, 2 horas y pico después, ya estábamos ejecutando su plan. Él había saltado al cercano edificio de al lado y había descendido todos los pisos, con el peligro que entrañaba de encontrarse muertos vivientes por las escaleras, hasta salir a la calle en una zona despejada. Y había llamado la atención de la muchedumbre de muertos vivientes a base de golpear cubos de basura y llamarlos de todo a grito pelado. Los muertos vivientes no se mueven muy bien ni muy rápido, pero joder, sería de muy cabrón no reconocer que hay que tener valor para hacer eso, para pedirles que intenten morderte el culo, y más cuando son tantos. Como unos 20 minutos después, los tiempos los digo estimados, hace mucho desde que viera un reloj que funcionara, el autobús estuvo lo bastante despejado de muertos andantes como para que me atreviera a bajar y a hacer mi parte. Quedaban cerca de la veintena de ellos, golpeando con manos y frente,
y arañando con uñas y dientes la carrocería del autobús por ambos flancos. Me deshice de los más cercanos a la puerta delantera de acceso, y el hombre me dejó entrar cerrando la puerta tras de mí antes de que me siguieran los demás. Vaya, aquello sí que daba puto asco. No el hombre y su hija, que también, pobres, ¿no? Digo el autobús. Había varios cadáveres, casi la mitad zombificados, y comprendí que allí dentro se habría desatado una claustrofóbica lucha. Aparte, olía a mierda y meados de una manera comprensible, pero no por ello más aceptable. El hombre y la niña no estaban heridos, pero sí famélicos, tan delgados que de lejos sería fácil confundirlos con los muertos vivientes. El tipo me explicó que llevaban más de 2 semanas, en realidad no sabía cuánto, sin comer nada, atrapados por los muertos vivientes, bebiendo agua de lluvia que, gracias a Dios, decía él, habían podido recoger en botellas, asomando los brazos por la parte superior de las ventanas. Le interrumpí antes de que dijera más. Parecía intentar convencerme de que necesitaban ayuda desesperadamente, y era obvio que mi compañero y yo se la estábamos prestando, así que... ¿por qué tanta cháchara? Les dije a ambos que esperaran a que despejara de nuevo la puerta, ante la que algunos zombies habían apelotonado, y que luego me siguieran de cerca. Que teníamos que movernos rápidos y seguros, que mi compañero no se alejaría demasiado, y que la masa de los muertos vivientes podría decidir volver, incluso antes que él. El hombre y la niña estuvieron de acuerdo, sí. Vaya, no salió la cosa como esperaba. Lo de cargarme a los zombies se me da genial, pero preocuparse uno de mantenerse intacto y al mismo tiempo escoltar a otros es una faena. El hombre, para colmo, se había confiado. Vamos, eso es lo que sostengo yo. Porque se puso a pelearse con los muertos vivientes que se nos acercaban sin necesidad, quizá imbuido de un sentido demasiado protector hacia su hija. Pero estaba tan débil que sus golpes y empujones resultaron tan inútiles como si los hubiera ejecutado la niña. Le pegaron mordiscos a base de bien. Y delante de su hija, además. Vaya, que se lució de lo lindo. Apenas me dio tiempo a coger a la liviana chiquilla en brazos y salir corriendo. No es que estuviera contento de cómo habían salido las cosas, pero yo diría, y diré, que algo es algo. Varias horas después, esa noche, a salvo, en torno a una cuidadosa fogata hecha dentro de un almacén, mi compañero, la niña, sollozante aún la pobre, y yo mismo estábamos compartiendo los víveres. Y él, como he dicho, no paraba de hablar, contándonos alguna historia de cuando había hecho el servicio militar. Creo que a mí ya me la había contado 2 veces. Oye, tío, me dijo de repente, sacándome del trance en que me tenía sumido la monotonía de su voz, la línea sonora familiar de las palabras de aquella historia que ya conocía. ¿Qué es eso? Es chocolate, ¿no? Acababa de sacar y abrir la pequeña tableta, que parecía de esas que venían de muestra o regalo con otros productos de los supermercados. Hacía algunos días que la había recogido, y estaba convencido de que, tras ese día, me había ganado su degustación. Es sucedáneo de chocolate, según pone aquí, expliqué entornando los ojos y orientando el envoltorio hacia el fuego, para poder leerlo. Y te la vas a zampar entera, ¿no? Delante de la cría, después de haber dejado que a su padre se lo comieran los puñeteros zombies, ¿no? Me la quitó de las manos con un gesto brusco y se la acercó a ella, quien con timidez abrió la mano para recibirla. Toma, pequeña. Es que aquí el compi es un tarugo de mucho Le metí el cuchillo por el oído hasta la empuñadura, interrumpiendo sus palabras. La niña retiró el brazo y la tabletita cayó al suelo ante sus pies. Me puse en pie y rodeé la fogata. Recogí del suelo el sucedáneo de chocolate. Y una mierda, hombre. Era lo que me faltaba. A tomar por culo ya. La limpié un poco con la yema de los dedos y empecé a comérmela, mientras me largaba de allí sin mirar atrás. Y así se acaba el relato. Bueno, espero que os haya gustado, y si no es así, pues ya sabéis, hay muchas otras cosas mejores que hacer. En fin, hasta la próxima.